Los seres humanos somos una rareza en la historia de la evolución, un accidente con mucho de fortuito que se ha ido perfeccionando o no con el paso de los siglos. Hoy en Conciencia ponemos el foco sobre nosotros, sobre nuestra especie, y buscamos respuesta a la pregunta ¿qué nos hace humanos? Nos adentramos en los hitos de la evolución humana, aquellos momentos que nos fueron aportando cualidades típicamente humanas y aquello que nos asemeja y o nos diferencia de otras especies animales. Conciencia. Todo empezó en el Cuerno de África, en la falla del Rift, en la actual Etiopía. Cambió el clima, la selva dejó paso a una sabana húmeda y un grupo de primates se vio obligado a bajar de los árboles. Aquellos primeros homininos tenían verdaderas dificultades para encontrar un territorio en el que establecer sus clanes y es seguramente lo que les llevó a cambiar de grupos arbóreos y eso es lo que favoreció el bipedismo, ¿no? Y ser bípedos pensamos que ocurrió hace aproximadamente 2-3 millones de años. Lucy es nuestro ancestro más antiguo, la madre de todos nosotros. Estudiando sus huesos se han descubierto unas fracturas significativas. Se analizó las fracturas y parece que cayeron de los árboles, o sea que a pesar de ser bípedos seguíamos usando los árboles, quizás para escapar de depredadores. Tras echar pie a tierra, descubrimos que andar sobre dos patas tenía ventajas. Permitió recorrer grandes distancias de una manera mucho más cómoda, pero principalmente liberar las manos. Y empezar a utilizarlas para múltiples tareas. Transportar objetos de un sitio para otro y también la fabricación de herramientas. Los primates utilizan sus manos, sí, pero no es lo mismo. Evolución al canto. Es cierto que los grandes simios son muy hábiles con sus manos, pero no tan hábiles y no tienen el pulgar tan flexible como lo tenemos nosotros. Aunque los animales fabrican herramientas y algunas de ellas son muy sofisticadas, obviamente tienen ciertas limitaciones. La talla de herramientas nos permite acceder al contenido visceral y a los paquetes musculares de determinados animales. Consumir el interior del tuétano de los animales, machacar los huesos de los animales, es importantísimo, acceder a las bayas, acceder a los bulbos. Cambiamos la forma de alimentarnos y eso supone un salto evolutivo clave. Cuando los homininos comienzan a comer carne, se produce un fenómeno muy interesante, que es un cambio importante en su anatomía y sobre todo en su aparato digestivo. Integramos de una manera infinitamente más rápida la proteína animal y esto nos da unas capacidades energéticas realmente excepcionales. Y el otro momento clave es cuando nosotros manejamos y domesticamos el fuego. Con todas estas capacidades incorporadas, más vale que lo interioricemos. Seguimos siendo básicamente animales evolucionados. Existe una gran continuidad entre los animales y el hombre y que las diferencias son de grado y no de tipo. No existe ninguna capacidad en el hombre que no exista en otros animales, al menos de manera rudimentaria. Las diferencias que existen entre ellos y nosotros serían en el desarrollo de esas capacidades, pero no en la ausencia o presencia de ellas. Cada vez es más difícil buscar barreras rotundas, cerradas, entre los humanos y el resto de los animales. Lo que sí hay es un cambio sustancial en nuestro cerebro. En nuestra especie hubo una explosión cognitiva que calculamos que ocurrió aproximadamente hace 50.000, 60.000 años. De ahí que las primeras pinturas aparezcan precisamente sobre esa época. Las primeras manifestaciones artísticas, las primeras esculturitas, van de la mano con el descubrimiento de las primeras flautas, hechas con huesos largos de grandes aves. Y empezamos por exprimirle otras potencialidades. Nosotros tenemos una capacidad para trabajar sobre el futuro, para trabajar con los aspectos plásticos, con los aspectos imaginativos que no tienen el resto de los primates. El pensamiento simbólico nos hace de alguna manera especiales, porque gracias a él pudimos luego desarrollar el lenguaje.
¿no? Y un lenguaje también escrito. Y esto nos permite algo fascinante, que es dejar a las otras generaciones la sabiduría que vamos acumulando. Y eso es verdad que hace que nuestra evolución, nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovar se multiplique en velocidad por 1000. La evolución ha mejorado nuestro cerebro y la mejora de nuestro cerebro nos lleva a seguir evolucionando más rápido. Eso no lo pueden hacer otros. Es cierto que hay una transmisión cultural en grandes simios, pero esa sabiduría se va perdiendo porque, a diferencia de nosotros que podemos escribirla, los grandes simios no. Los humanos podemos pensar sobre nuestros propios pensamientos y puedo hablar de mis sentimientos y puedo hablar de mis deseos y de mis objetivos y puedo invitarte a la cooperación o persuadirte. Eso hace que avancemos muy rápido, además seamos capaces de transmitir conceptos e ideas muy complejas. Los masáis de la reserva del Ngorongoro siguen instalados en buena medida en el Neolítico, un momento clave de nuestra evolución, revolucionario en muchos aspectos. Nos hace sedentarios, nos hace productores de alimentos, pasamos de ser cazadores-recolectores a ser productores de alimento, creamos la figura de los dioses para explicarnos las cosas que no se entendían entonces. Hemos recorrido más de 6 millones de años de evolución humana y muchos estaréis pensando que hemos completado el proceso. Error. Existe una creencia popular falsa de que estamos como en el culmen de la evolución o que ha habido una evolución lineal, pero en el camino se han quedado muchas especies e incluso a veces se cruzaron entre sí. Dependiendo de los años y de los continentes, se fueron desarrollando distintas especies de Homo que no constan que se cruzaran entre sí. Los sapiens somos los primeros en extendernos por los 5 continentes y los primeros que nos cruzamos con otra especie, los neandertales. De hecho, ahora sabemos que conservamos genes que nos dejaron neandertales como los que habitaron en esta zona de Pinilla del Valle, en Madrid. Por eso es lógico preguntarnos por qué ellos se extinguieron y nosotros seguimos por aquí. Simplemente nos adaptamos mejor o hubo mutaciones en nuestro ADN que nos permitieron desarrollar características que ellos no pudieron. Los neandertales se extinguieron, yo creo que esencialmente porque nosotros tenemos una mayor capacidad cooperativa que la que tenían los neandertales. Ese es el gran éxito de los sapiens, ese es el gran éxito de nosotros los cromañones. Mayor capacidad para trabajar juntos y sumar esfuerzos y para sacar partido a la diversidad genética que vamos acumulando. Probablemente el cruce con otros homínidos nos proporcionó una diversidad genética. La diversidad genética siempre es algo favorable para cualquier ser vivo, porque ofrece al organismo nuevas maneras de lidiar con el entorno. Nuevas capacidades que nos permiten seguir evolucionando y adaptándonos, y eso también nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es el proceso de convertirnos en humanos. Es la evolución humana lo que nos hace humanos. Seguimos evolucionando y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Dentro de 1 millón de años, las especies que habiten en este planeta tendrán capacidades y características muy distintas a las que conocemos hoy. Conciencia. Hasta hace bien poco, filósofos y científicos creían que el ser humano venía al mundo como una tabla rasa, una hoja en blanco donde la personalidad era moldeada básicamente por la cultura. En los últimos años, los investigadores están descubriendo que muchos de nuestros comportamientos tienen una base biológica, así que podríamos estar más determinados por la genética de lo que pensábamos. Conciencia. Esta es la historia de una pregunta en constante búsqueda de respuesta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Desde los albores de su existencia, nuestra especie ha recurrido a mitos, religiones y sistemas filosóficos para contestarla. De Platón a Descartes, pasando por el cristianismo, el alma, la mente, la fuente de nuestra humanidad queda separada del cuerpo. Hasta que en 1871 Darwin planteó que nuestra especie había surgido de manera similar a cualquier otra. Nuestro cerebro, y por tanto nuestra conciencia, son fruto de la evolución. Culmina
la revolución copernicana, ¿no?, que nos sacó a la Tierra del centro del universo. Darwin hizo algo parecido con nuestra especie. Dejamos de ser una especie creada a imagen y semejanza de Dios y nos hemos convertido en un animal más. Pero, sin pretenderlo, Darwin había abierto la caja de Pandora. Se asoció la idea de naturaleza con la capacidad para justificar o legitimar las desigualdades, ¿no? A principios del siglo XX tampoco le ayudó los movimientos eugenésicos de intentos de mejorar la raza, ¿no?, que alcanzaron probablemente la mayor ignominia cuando aparece el nazismo. Las atrocidades cometidas por el nazismo en nombre de la superioridad racial supusieron un mazazo para el estudio del comportamiento humano desde un punto de vista biológico. La idea de una naturaleza humana fue expulsada, ¿no?, de la reflexión sobre el ser humano. Como sin la determinación genética a efectos prácticos no contase. El hombre es un animal cultural y la cultura de alguna manera es capaz de modelar al hombre como si fuese una auténtica tabla rasa. Esto solo empezó a cambiar cuando se empieza a estudiar el comportamiento animal, el altruismo, por ejemplo, en los insectos sociales. El sacrificio de las hormigas obreras choca con la lucha por la supervivencia darwinista. En 1975, Edward Wilson removería los cimientos de la teoría de la evolución con su libro Sociobiología. Nuestra socialidad está en continuidad con la de otras especies. El funcionamiento de nuestro cerebro está también en una continuidad con el resto de los organismos. El altruismo podría estar escrito en los genes de las especies sociales como las abejas o las termitas, pero también de la nuestra. De la misma manera que una hormiga obrera sacrifica su propia descendencia en favor de su reina, el ser humano es altruista para proteger al grupo social. Él considera que si existen culturas diferentes, eso tiene que obedecer a diferencias, no tanto en los genes, sino en esto que él llama reglas epigenéticas de desarrollo, que nos predisponen a escoger determinados rasgos preferentemente que otros. Podría ser, pero no es razonable. Que las diferencias genéticas entre poblaciones sean la causa de diferencias culturales no lo defiende prácticamente nadie. Pero algunas de sus ideas serían recogidas en los 90 por la psicología evolucionista. En ese campo destaca este libro de Pinker, ¿no?, la tabla rasa. My name is Steve Pinker. Pinker defiende que el cerebro humano ha evolucionado para resolver problemas concretos. La elección de pareja, el cuidado parental y la cooperación, pero también el egoísmo, la desconfianza o la agresividad serían rasgos innatos. Lo que se niega Pinker, y en eso comparto totalmente su opinión, es la idea de que podemos ser cualquier cosa. Genéticamente tenemos una serie, digamos, de sesgos que condicionan el desarrollo. Y eso es compatible con la diversidad cultural que conocemos. Y ese es el problema. ¿Cómo es posible que si tenemos una naturaleza común, que seamos tan distintos a nivel cultural? Esa sería la gran pregunta que tampoco Pinker ahí contesta. Y aquí aparecen Peter Richardson y Robert Boyd, que defienden un modelo de herencia dual. Definen que los seres humanos tenemos dos sistemas de herencia, uno genético y uno cultural, y que ambos sistemas coevolucionan, tienen puntos en común. Por ejemplo, desde la aparición de la ganadería, el ser humano desarrolló la tolerancia a la lactosa en adultos. En menos de 10.000 años, la cultura ha cambiado nuestro cuerpo. Pero, ¿qué tendencias innatas ayudan a entender la diversidad cultural? Uno de ellos es la tendencia a hacer aquello que es más común. Eso permite fijar determinados rasgos en una cultura y que en otras se fijen otros. Otro rasgo sería lo que ellos llaman el prestigio, la tendencia a imitar aquello que hacen otros seres humanos que tienen éxito. Es decir, son nuestros genes los que nos predisponen a imitar al mejor cazador de la tribu o a dejarnos melena como los Beatles. Los hermanos Castro Nogueira han ido más allá.
Estos investigadores españoles aseguran haber identificado el rasgo que nos separa del resto de los animales. Es la enseñanza que los padres hacen sobre sus hijos en su comportamiento, que luego se puede extender entre individuos de una misma generación. Las madres chimpancés pueden partir algo delante de las crías, pero no orientan las acciones de las crías. La aparición de esa capacidad está construida sobre una capacidad previa, que es la de juzgar las acciones o los comportamientos de los demás. Esto que estás haciendo está bien o no está bien. Y para eso hacen falta la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de pensar qué haría yo. Bueno, eso es extraordinariamente complejo y permite entender por qué los seres humanos tenemos siempre una perspectiva de la realidad que incluye la idea de lo bueno, de lo malo, de lo bello, de lo feo, de lo verdadero, de lo falso. Poseer las cualidades innatas para desarrollar un proceso de aprendizaje en el cual el mundo queda inmediatamente cargado de valores. Sin esa circunstancia sería difícil de entender el mundo cultural humano. Conciencia. ¿Vivir en comunidad nos hace humanos? ¿Un ser humano criado en soledad pierde parte de su condición humana? A lo largo de la historia tenemos ejemplos de personas que se han criado lejos de cualquier contacto con otros congéneres, casos que nos ofrecen argumentos a favor y en contra del valor de la vida en comunidad como elemento clave de nuestra humanidad. Esta no es la historia fantástica de Tarzán o de Mowgli, sino la verdadera historia de Marcos Rodríguez Pantoja, un niño español que sobrevivió completamente solo en el monte durante más de una década. El Valle del Silencio y los animales que lo habitaban fueron su única familia hasta 1965. Cuando tenía que llamar a los lobos, ¿no? Pues pegamos un aullido, ¿no? Entonces venían los lobos y hacíamos la cacería totalmente, ¿no? Vamos, que yo estoy vivo por los animales, le he hecho caso a los animales, yo me he ido comiendo lo que ellos se comían y ya te digo que si no le fuera hecho caso a los animales yo no estaría ahora mismo aquí sentado, vamos. Hallado por la Guardia Civil y devuelto a la sociedad con 19 años, Marcos encabeza nuestra lista de niños salvajes. Niños que por abandono o maltrato han crecido sin contacto humano. A consecuencia de haber estado privados de una sociedad humana, pues tienen serios problemas para desarrollar el lenguaje, suelen presentar en la madurez discapacidad intelectual o trastornos relacionados con la adquisición de habilidades. En 1799, en los bosques del sur de Francia, apareció un niño que se comportaba como un animal silvestre. Los científicos pensaron que se trataba de un deficiente mental incurable. Lo llamaron Víctor, el salvaje de Aveirón, pero un médico parisino se dio a la labor de educarlo y en 5 años, el pequeño aprendió a caminar erguido, a vestirse solo, a escribir su nombre y a relacionar palabras con objetos. Sin embargo, nunca aprendió a hablar. Las cosas tienen que ocurrir cuando tienen que ocurrir en el desarrollo cognitivo y cerebral. En el caso del lenguaje, se circunscribe a los primeros meses y años de vida, con lo que parece lógico que la gran afectación de los niños ferales sea de tipo lingüístico. Pero no es necesario haber sido criado por animales para ser un niño salvaje. Una situación similar a la de los niños salvajes se produce muy frecuentemente en la sociedad actual, en situaciones, por ejemplo, de marginación, de exclusión social, situaciones terribles en las que niños salen adelante con grandes carencias lingüísticas y a otros niveles.
Ya en 1828, en la ciudad de Nuremberg, un caso como este conmocionaba a Europa. En la mano derecha, un devocionario. En la izquierda, una carta anónima. Así llegó a nuestra ciudad. Señoras y caballeros, su procedencia es un profundo misterio. El misterio de Kaspar Hauser es el de un adolescente ocultado al mundo, criado entre calabozos y mazmorras a base de pan y agua y llevado en secreto a la ciudad por un desconocido. Cuando lo hallaron, no sabía hablar ni caminar. Vacunas. Vacunas. Se diría que procede de la alta sociedad. ¿Un niño abandonado? Ponga claramente niño abandonado. Bajo la protección de un jurista, Kaspar aprendió a comunicarse y pudo contar los recuerdos de su cautiverio. Pero su origen y su muerte a los 21 años siguen siendo un enigma. ¿Fue apuñalado por motivos políticos? Su parecido con Napoleón Bonaparte y su posible filiación genética con la duquesa de Baden apuntan que podría ser el hijo ilegítimo de ambos. Su historia se ha convertido en un símbolo de abandono infantil y hoy el síndrome de Kaspar Hauser designa a los menores criados sin contacto humano o con carencias afectivas extremas, como el dramático caso de Susan Wiley. Lo llamaron el experimento prohibido. 12 años encerrada por su padre en una habitación oscura, atada a una silla con orinal y castigada si emitía algún sonido. Así se crió Susan Wiley, también conocida como Ginny, hasta que su madre, casi ciega, escapó con ella para pedir ayuda. Se descubrió que era una niña sin socialización alguna y se nombró a un equipo de investigación que monitorizara su aprendizaje desde el afecto que no había tenido nunca. El cerebro, con todas sus conexiones potenciales que pueden llegar a desarrollarse, en ausencia de estímulos que creen esas conexiones, se quedan en nada, es decir, no llega realmente a desarrollarse nada. Ginny andaba con dificultad y se masturbaba en cualquier parte. Todo era nuevo para ella. Las personas, los espacios y los olores despertaban su curiosidad, y aunque aprendió cientos de palabras, no llegó a dominar la sintaxis. Mía. Descubrieron que el motivo era la falta de actividad en el hemisferio izquierdo de su cerebro, pero nunca se supo si se trataba de un retraso mental de nacimiento o a la falta de estimulación durante su infancia. Muchos de estos niños ferales, cuando vuelven a la sociedad y cuando se les intenta provocar esa maduración que no se ha producido a tiempo, en la mayoría de los casos esa maduración no tiene lugar. Y en este sentido, el caso de Marcos Rodríguez es el que rompe la norma. Yo sabía hablar, lo que no sabía era producir las palabras, no sabía los nombres de nada. A mí yo lo más fue el dinero, totalmente, sí. Porque no sabía lo que pagaba, no sabía nada, no sabía lo que era el dinero. Me daban lo que quería y me engañaban todo el mundo. Todo lo que Marcos sabía del monte y del mundo se lo enseñó un cabrero, al que fue vendido por su familia con tan solo 7 años. Pero el hombre murió a los pocos meses y su único refugio fueron los lobos. Los niños salvajes que han vivido con manada han tenido mejores adaptaciones, al menos en lo emocional y en lo social, que los individuos que han sido criados en deprivación absoluta, ¿no? Incluso de otros animales. Es verdad, ¿no? Tras 51 años viviendo entre los hombres, la recuperación de Marcos es total, pero para él no ha sido fácil volver a la sociedad. Porque antes me tomaban por chalao, me tomaban por medio loco, porque no sabía lo que era el fútbol, no sabía lo que era nada. Yo entraba a un bar y decía, güey, ¿por qué se pelean por una pelota viendo tantas en la feria, no? ¿Por qué le den una a cada uno? Yo no se peleen, ¿no? Esto no es lo mío, ¿no? Lo mío no, esto tanta gente, tanto coche, tanto follón, tanto lío, no. Para mí no sería normal, totalmente, ¿no? Conciencia. Tristeza, asco, miedo, alegría. Hablamos de emociones típicamente humanas, pero ¿son tan universales como nos pensamos? ¿Las expresamos todos los seres humanos de la misma manera? Un equipo de investigadores madrileños se ha ido a las antípodas buscando las respuestas. Conciencia.
Las emociones son una pieza más del puzzle que nos hace humanos. La ciencia las define como mecanismos cerebrales seleccionados para ayudarnos a sobrevivir. Por tanto, sería imposible explicar la evolución humana al margen de las emociones. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movamos, expresamos unas determinadas emociones u otras. En 1976, el psicólogo americano Paul Ekman formuló su planteamiento sobre 6 emociones básicas y sus expresiones faciales universales: asco, miedo, alegría, sorpresa, tristeza, ira. Son por tanto reacciones fisiológicas naturales que reconoceríamos cualquier humano. La cara que expresa alegría es la misma en Madrid, en Nueva York, en India o en un lugar muy remoto como Papúa Nueva Guinea. Pues bien, la teoría de Ekman, supuestamente universal, está hoy en cuestión. Esa visión es muy de sentido común. Hay incluso películas para niños donde aparecen unos homúnculos en el cerebro que nos guían y que son esas emociones. Este es ira. Durante algún tiempo se creyó incluso encontrar, luego se ha descartado que se habían descubierto las localizaciones cerebrales de esas emociones o los patrones fisiológicos de esas emociones, pero desde un punto de vista científico el planteamiento cada vez más evidente que es endeble. La gente no utiliza esas expresiones rígidas cuando está sintiendo esas emociones. Hay multitud de factores, algunos probablemente de tipo evolutivo incluso y otros de tipo contextual, que hacen que la expresión no se manifieste de esa manera. El profesor José Miguel Fernández Tols y su equipo de la Universidad Autónoma de Madrid han revisado las conclusiones del psicólogo americano. El también psicólogo Carlos Crivelli ha viajado, como ya lo hiciera Ekman hace 40 años, a ese lugar remoto al que nos referíamos, Papúa Nueva Guinea. Pero en este caso el español se ha infiltrado, por así decirlo, en una de las comunidades más aisladas de las Islas Trobriand. Lleva muchos meses preparar una expedición. Por ejemplo, yo he tenido que aprender la lengua, aprender las costumbres. Ese proceso de socialización es muy complejo. Cuando yo llegué, fui socializado gracias al antropólogo Sergio Jarillo, que ya había estado suficiente tiempo allí. Necesitas ser adoptado en la comunidad por un subclan, por un gran jefe, una persona que a su vez te tiene que dar un nombre de clan, y poco a poco se espera de ti una serie de actitudes frente a otros subclanes, frente a tu propio clan, la gente de tu propio poblado, que no se espera en el mundo occidental. Porque vas accediendo a una información que normalmente una persona que está de paso, por así decir, un psicólogo, un científico que va 15 días a hacer unos estudios y contrata a un intérprete bilingüe, no llega. Durante 8 meses llevó a cabo su estudio, mostró a 68 adolescentes de diferentes islas y sin contacto entre sí las fotografías con las expresiones faciales típicas. Y hubo varias sorpresas. Nos dimos cuenta que de manera sistemática se producía un error, si queremos llamarlo así, una manera de atribuir a la cara que dicen los americanos gasping face o la cara de miedo, atribuirle que señalaba enfado y atribuirle que señalaba un motivo de amenaza. En un segundo estudio lo que hicimos fue ya directamente ponerles 4 caras donde más confusión había: la cara de miedo, la cara de enfado, la cara de asco y una cara neutra de control, y decirles cuál de estas personas te va a atacar. Parece que era 79 en una isla y 77% en la otra isla. De manera sistemática elegían la cara que nosotros entendemos que es la cara de miedo, como la cara que iba a predecir una amenaza, la cara de la persona que te iba a atacar. Cuando Carlos regresa a España, realiza el mismo experimento con adolescentes de un colegio madrileño. Los chavales eligieron la cara de enfado como la que predecía una amenaza. La impresión que uno saca es que esas personas que viven en esos lugares remotos tienen una visión mucho más flexible, su mente está mucho más abierta a hacer interpretaciones múltiples de la expresión. No están tan constreñidos por lo que es la visión estereotípica de las expresiones básicas que hoy día en nuestra cultura los niños aprenden desde la guardería. Una cosa espectacular es la manera que tienen de contestar. Cuando uno enseña una fotografía o un vídeo de una expresión facial y les dejas que ellos produzcan la etiqueta o que describan la emoción, o sea, no estás dándole las categorías, tienden a hacer descripciones más conductuales. Por ejemplo, la cara de asco, pues dicen está llorando, o por ejemplo
sonrisa, pues la cara que tenemos de alegría, para ellos es una persona que está interactuando, que está riéndose, que nada tiene que ver con ser feliz. El estudio defiende prueba que las expresiones faciales no traducen emociones internas, como decía Ekman, sino que son herramientas para la interacción social. A medida que vamos descubriendo la enorme plasticidad del cerebro humano y su enorme flexibilidad, pues lo que era de esperar es que efectivamente no hay ninguna razón para pensar que nuestra cara tenga que ser mucho más rígida que lo que se infiere hoy día sobre lo que es realmente nuestro cerebro. Es decir, nuestra cara es un enorme, magnífico instrumento para la interacción, pero precisamente por eso sería evolutivamente un disparate que estuviese restringido en lo que se refiere a algo tan enormemente importante para nuestra supervivencia como es la transmisión de emociones a un repertorio tan limitado de expresiones. Se me ocurre un ejemplo que puede ilustrar mejor cuál es realmente el uso que hacemos de la expresión facial. Es un instrumento utilísimo en la interacción social, los emoticones. Cuando ponemos una carita sonriente en el teléfono móvil con un mensaje, no estamos diciendo en el 90 y tantos % de las veces estoy contento. Estás utilizando esa sonrisa para matizar, modular o modificar un mensaje que estás transmitiendo. Unas conclusiones que llevan a los investigadores a plantearse nuevas preguntas sobre esas expresiones, sobre su producción y reconocimiento. Entonces, para poder entender lo que diríamos la condición humana, para poder entender mejor la ciencia cognitiva, es importante el estudio de la diversidad, estudiar cuantas más sociedades posible. El gran reto para nosotros es cómo determinar a través de la variabilidad cultural, encontrar cuál puede ser el nexo común biológico que puede estar realmente dando significado a la expresión facial, más allá de la teoría dominante en este momento, que es la teoría de las emociones básicas. Las atrocidades en las guerras, los crímenes sexuales, el genocidio, son actos exclusivamente perpetrados por los seres humanos. Pero ¿qué sabe la ciencia sobre la pérdida de la humanidad en las personas que eligen hacer el mal en su grado máximo? Y otra cuestión, ¿pierden su humanidad quienes sufren un grave deterioro en el cerebro? Conciencia. Hitler, Nerón, la condesa Bathory, Stalin, Gil de Res, Vlad el Empalador. Ejemplos de personajes históricos que no tuvieron compasión, que no tuvieron respeto por la vida ajena. Pero ¿cómo funcionaban sus cerebros? ¿Lo que les hizo perder su humanidad es lo mismo que les pasa por la cabeza a los modernos psicópatas? Más que perder la humanidad, probablemente deberíamos decir, degeneramos la humanidad, ¿no? Humanidad en el sentido de hombres. Hombres no podemos dejar de ser en ningún momento, salvo en algunas enfermedades en las que se estropean grandes partes del cerebro. ¿Es humano como tal el psicópata o sociópata asesino despiadado? La respuesta es que sí, es humano. ¿Y por qué es humano? Pues porque tiene la constitución de un cerebro que solo el ser humano lo tiene. Definimos como humanidad la capacidad que tenemos para sentir afecto, comprensión o solidaridad por nuestros semejantes. El psicópata no experimenta nada de esto. Ve a los demás como cosas. No siente empatía. Tampoco siente culpa o remordimiento. Sin embargo, no todos los psicópatas delinquen. Según algunos estudios, hasta un 2% de la población podría estar formada por ellos. Hay mucho debate sobre ello. Hay quien dice que tienen ese problema orgánico y no lo pueden evitar, pero también hay quien dice que no es tanto que tengan ese problema orgánico de falta de compasión, sino que inhiben la compasión. La moderna neurociencia afirma haber encontrado la clave. El psicópata tiene un daño en áreas como la corteza orbitofrontal, la amígdala desde luego, o la corteza cingulada posterior. De alguna manera las resonancias magnéticas en estas personas han demostrado que tienen una hipofunción, pero posiblemente incluya el daño a áreas que
inhabilitan a esa persona para sentir lo que cualquier persona normal siente cuando de alguna manera viola los valores que todos hemos acordado respetar. Este tipo de personas de las que estamos hablando, las personas que no sienten compasión, a las que no refrenan los valores ni las normas, ¿pueden evitar ser así? ¿Son libres? Ha cometido un delito, el juez le dice: ¿usted sabía que lo que ha hecho está mal? ¿Es usted consciente de ello? Dice: sí, señor juez. Bueno, pues este individuo se le lleva a la cárcel simplemente por eso. De modo de hace unos cuantos años, y esto es lo que está entrando en lo que es la jurisprudencia, esas personas que saben lo que está bien y lo que está mal, se los lleva a un laboratorio, se les estudia y efectivamente, sabiendo lo que está bien y está mal, no pueden evitar el hacer lo fácil. ¿Son conscientes y saben que está mal? Sí. ¿Lo pueden evitar? No. Eso entra a jurisprudencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se demuestra que con resonancia magnética nuclear veamos una pequeña lesión, a esa persona no se le puede imputar. En cambio, los psiquiatras tienen otra perspectiva. Esta propensión a la falta de humanidad puede ser una tendencia, pero no una determinación. No es cierto que haya personas que nazcan sin empatías y que vayan a ser malas, ocurra lo que ocurra. Se pueden hacer con una cierta propensión a la frialdad, a la falta de conexión emocional con el otro. Pero dependiendo del caldo que se le eche a eso encima, va a salir un psicópata o no va a salir un psicópata. Es decir, hay muchas personas que tienen problema de conexión emocional, pero no son psicópatas. Tiene que haber una conexión de la vulnerabilidad, de la frialdad y de la maldad en el entorno. Situaciones excepcionales como las guerras, donde se desdibujan las barreras morales y legales, son el caldo social propicio para que las personas sin empatía abunden en sus atrocidades con impunidad. Pero aun en esas situaciones extremas, ¿permanece la capacidad de elegir? ¿Qué hace que personas normales, de alguna manera, no lleguen a romper o destruir sus valores morales, incluso a costa de perder la vida, y otros tan brutalmente instrumenten el asesinato y la muerte de los demás? ¿Qué es lo que lo hace? Sin duda alguna, no solo son las lesiones de un cerebro. Nosotros no somos solo eso de ahí, somos lo que se llama cerebro social. A veces te dice, es que cuando alguien hace una barbaridad es como un animal, es como que los animales fueran bárbaros, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, la humanidad es un hecho de complejidad, de libertad, no es un hecho de bondad. Estamos entrando en una nueva cultura. Yo le llamo eso, neurocultura, una cultura basada precisamente en cómo funciona el cerebro. Y si todo está en nuestras transacciones sociales, en nuestra entronización de valores y normas, si todo está basado en el funcionamiento o mal funcionamiento del cerebro, de alguna manera tendremos que darnos cuenta que tendremos en esta nueva cultura que se avecina, cambiar hasta el lenguaje para bajar ese nivel de palabras que generan en sí mismas violencia. Ese es malo, ese es perverso. ¿Y en los casos de enfermedad mental grave? ¿O de una demencia? ¿O de un Alzheimer? ¿Qué queda de nuestra identidad humana? ¿Dejaría de ser humano un paciente de Alzheimer, de enfermedad de Alzheimer, porque no razona, porque no contacta con el mundo, porque es solo apariencia? Evidentemente no. Se pierde la humanidad como complejidad, como libertad, como capacidad para entender al otro, simbolizar al otro, hacerse una idea del mundo. El cerebro del ser humano actual es el mismo fisiológicamente hablando que el que tenían nuestros ancestros de hace 10.000 años. Pero somos más o menos humanos que ellos. El ser humano es lo que la educación hace de él. Teniendo el mismo cerebro de hace 10.000 años, el paleolítico superior, usted no podría hablar con él para nada. Sin embargo, tiene el mismo cerebro que usted. ¿Qué es lo que ha hecho el cambio? Pues simplemente la educación. En un ser humano de dentro de 10.000 años, o 20.000, o 50.000, por supuesto que seguiremos siendo humanos. La evolución de las creencias humanas, y las creencias también tienen que ver con el cerebro. Es decir, todo eso es un desarrollo cerebral, psicológico, moral, todo va en el mismo paquete que es el ser humano. Bueno, pues ha habido una evolución donde han ido apareciendo en los últimos 2.000, 3.000 años una serie de emanaciones de la humanidad
que han ido haciendo un consciente y ya casi un inconsciente colectivo más encaminado a la compasión, a la defensa del otro, al evitar la crueldad. El ser humano desde su libertad pues se va experimentando a sí mismo, va experimentando las barbaridades que hace, va teniendo conciencia de su propia debilidad, pero también de su propia fuerza si se une. Los símbolos están cambiando, yo diría que estamos mejor. Más o menos humanos, el equipo de Conciencia sigue buscando respuestas. Este año ha sido el cerebro, el cáncer, el sexo, la discapacidad o el deporte. El próximo ya veremos, porque la ciencia, también en España, no deja de abrir nuevas puertas al conocimiento, que también nos hace humanos.